Veamos en la unidad número 2, época prehispánica, el tema 3, los mayas, parte 1, los aportes culturales de los mayas. Hablar de los mayas es hablar de una región específica, la península yucateca, todo Guatemala, el occidente de Honduras y el norte de El Salvador. Hablar de los mayas es también hablar de más de 3000 años de historia. El periodo formativo de los mayas comenzó en el año 2000 a.C. y va a perdurar incluso más allá del año 1511 después de Cristo. Los pueblos de Comalcalco, en la zona de Campeche, en la zona de Tabasco, en la zona de Chichén Itzá, todavía habían en las partes más altas algunos pueblos dispersos de los antiguos mayas. La jerarquía social maya estaba distribuida en forma piramidal. En la parte más alta estaban los Alachuinic, sacerdotes gobernantes. En la parte siguiente estaban los Aquimay, los sacerdotes. Más abajo estaban los Bacap, los jefes y señores principales. Después seguían el mayordomo real. Después el consejo de estado, sacerdotes y gente principal. En el quinto nivel, los Nacón, o jefes guerreros. En el sexto, los comerciantes. En el séptimo, los artesanos y campesinos. En el último lugar estaban los esclavos. Fundamentos de la cosmovisión maya. Para los mayas, todo es sagrado. El maíz es la base de la vida. Todo tiene winaquil, o es winak, es vida. Tiene imagen, corazón, espíritu. Por tanto, todo lo que existe en el cajuleo, en el universo, está vivo y cumple una función por la cual se le ha dado esa existencia. Todo tiene rajawal, es decir, todo tiene padre y madre. Todo necesita alimentarse y sustentarse, incluso los dioses. Todo es parte de cada ser que existe. Todo tiene un lenguaje. A cada situación, a cada ser vivo, a cada actividad, a cada instrumento se le debe hablar respetuosamente, pues todo tiene un discurso. Para los mayas, su sistema económico estaba fundamentado de la siguiente manera. En la agricultura, utilizaban el método de la roza para quemar la maleza y poder cultivar. Obviamente este sistema está demostrado que más bien arruina los campos de cultivo, porque daña la cantidad de nitrógeno que posee y que es fundamental para mejorar la producción. Así que, aunque pueda funcionar el primer año, en los siguientes 5 años esa tierra perderá todo tipo de fertilidad. Cultivaban frijoles, cacao, camote, calabaza, chile, aguacate, marañón, guayaba, tabaco y algodón. En la cacería, cazaban jaguares, venados, serpientes, tortugas, conejos, monos, utilizando como instrumento los arcos, flechas y trampas, anzuelos de conchas. A nivel del comercio, tenían al cacao, que era su principal producto, servía como el medio para poder comparar los precios y servía como moneda de cambio. Comercializaban también elementos de cuero, cestas, tejidos bordados, cerámica pintada, miel, cera, pescado, venados, armas, sal, etc. Aportes de la cultura maya. La arquitectura mayense nos ha quedado como prueba de la grandeza de esta cultura. Grandes templos, grandes torres, templos construidos uno sobre el otro. La costumbre era que al pasar de una dinastía a otra, de un rey a otro rey, no se botaban los templos, sino que se construían encima y se iban alzando en altura. Porque la convicción de los mayas, al igual que los antiguos mesopotámicos, es que entre más alta fuese la torre, más cerca podían estar de los dioses. La arqueología ha demostrado que los mayas eran expertos también en la astronomía, como en Chichén Itzá se encuentra uno de los observatorios astronómicos de los mayas. También se ve como un aporte el manejo de los acueductos. Los mayas tenían la capacidad de poder filtrar el agua de tal manera que podían convertirla en un agua totalmente potable.
Utilizaban un sistema de numeración vigesimal, posicional, usando guiones y puntos. Además, también aprendieron a utilizar el cero. Cada punto equivale a una unidad, la raya equivale a 5 unidades. Los mayas eran expertos también en elaboración de relieves. De hecho, este grabado representa una de las plantas místicas, que es el maíz, y lo que debería haber sido mazorcas termina con el rostro de humanos, que es el dios Yuncax, el dios del maíz. En la parte alta aparece el dios Ipsangna, que en forma de ave, que es una de las advocaciones o formas en que representan a este dios. Cuando es un anciano se llama Ipsangna, y cuando es un ave se llama Ipsangye. Hay muchos tablones o tablillas que representan este grabado de la planta del maíz y sacerdotes ofreciendo de forma ritual un sacrificio. Esta es otra tablilla que representa el mismo escenario y que es una tablilla un poco polémica porque al aclarar un poco la imagen hay quienes han sacado interpretaciones bastante fidedignas a la cultura maya. En este caso representaría a un hombre en un altar de sacrificio, debajo del altar el fuego sacrificial. En el pecho de ese hombre aparece un corazón derramando gotas de sangre, pues la costumbre de los mayas era sacar el corazón del pecho de sus ofrendas, en este caso de la víctima, mejor dicho, y de la nariz del hombre aparece el símbolo del aire, por lo que simboliza la salida del espíritu. Así que es un sacrificio lo que está representado. Sin embargo, hay mentes muy imaginativas que le han dado vuelta a la imagen y le dan otra explicación. Han visto seguramente el programa de Alienígenas Ancestrales y algunos seguidores de este tipo de programas dicen que representa una nave espacial, que es un hombre flotando en cero gravedad, que el fuego sacrificial en realidad está antecedido por lo que parece ser un motor. Está a punto de tomar una palanca para dirigir supuestamente la nave. El ave celestial, el Ipsangye, que representa el cielo sideral, y el botón que sale de la nariz representaría una conexión más bien de la respiración hacia un aparato que le permitiría respirar en el espacio. Como digo, es una interpretación muy imaginativa, pero que de alguna manera nos atrae y que de alguna manera nos encierra en lo maravilloso y misterioso que es la cultura maya. En Guatemala, el Ministerio de Educación ha decidido meter dentro de la enseñanza del deporte el chaj, el deporte de los mayas. El deporte de los mayas recibe diferentes nombres dependiendo de la región. Se le suele llamar chaj, se le llama tlachtli, se le llama poctacpo, por lo cual, dependiendo del lugar, pues así se le conoce. En el caso de Honduras le conocemos como poctacpoc y en el caso de Guatemala, chaj. El tlachtli, chaj, poctacpoc es el principal espectáculo de los mayas. Era un juego de pelota parecido al fútbol, solamente que no se jugaba con los pies, sino con la pantorrilla, la parte lateral del muslo, la cadera, el antebrazo, el brazo e incluso la parte de la palma de la mano, la parte superior de la mano, y el hombro, ¿verdad? Servía para poder golpear la pelota, una pelota elaborada de caucho natural. La idea de los mayas al jugar este deporte era simbolizar la lucha entre las fuerzas opuestas del universo, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La pelota en constante movimiento representa el movimiento de los astros y las fuerzas de la creación. Comenzó este deporte aproximadamente entre el año 1500 al año 1350 a.C. El objetivo era pues meter la pelota a través de este aro que se le llamaba Tlaxtemalacatl y eso implicaba pues alcanzar pues un gol, y el equipo que ganaba, pues el capitán del equipo era sacrificado a los dioses y se veía como
una oportunidad de ir directamente con los dioses, ¿verdad? Por lo cual se esmeraban en jugar correctamente el juego y meter el gol. Al día de hoy, pues en Guatemala siguen enseñando este deporte, en México también, en Yucatán lo siguen jugando y es muy interesante ver un partido de schach. La pelota está fabricada de una planta llamada la planta de hule, que tiene este tipo de hoja grande, una planta grande, de la cual se extrae la savia, y esa savia se pone a cocinar y se fabrica un caucho natural, del cual se fabrica la pelota, una pelota que tiene muy buen rebote. Algunos lugares importantes para jugar el deporte maya: Copán, Uxmal, en Yucatán; Piedras Negras, en Guatemala; Yaxchilán, en Chiapas; Palenque, en Chiapas; Chichen Itzá. De hecho, se dice que en Chichen Itzá se jugaba, por así decirlo, el mundial de los mayas. Solo los mejores jugadores de la región podían participar en este estadio, porque si notan, el Tlaxcamalacatl está bastante alto, así que había que ser muy buen golpeador para poder levantar la pelota hasta ese nivel y lograr meter el gol. Obras mayas. Veremos 3 obras mayas, específicamente sus características y un pequeño fragmento para que podamos disfrutar también parte de lo que es esta, pues, poética, ¿verdad?, de la cultura maya. El Chilam Balán, escrito entre el siglo XVI al siglo XVII después de Cristo, es decir, ninguna de las obras mayas que mencionaremos fueron escritos antes de los españoles, sino posteriormente a los españoles, porque los misioneros se encargaron de compilar de alguna manera la cultura mayense y le pidieron a muchos que fueran haciendo una antología de las principales leyendas y enseñanzas que se comunicaban de manera oral en el pueblo. Son varios libros el Chilam Balán. Durante la colonia fue escrito. Chilam viene de la palabra que es boca, chi. Balam significa mago, brujo, adivino, jaguar. Es el libro de la voluntad de los dioses, o el libro de los profetas. Los temas que trata es la religión, el folclore, la medicina, la astronomía y la historia. Leamos este fragmento que se encuentra en el libro de los libros de Fernando Marrufo, Chilam Balán, en la página 7. Se llama También las estrellas, un fragmento del Chilam Balán. De Catún en Catún, de siglo en siglo caminaron, cargando sus oficios, su magia y sus calendarios caminaron. Muchas veintenas de años anduvieron errantes bajo los árboles, bajo la maleza, bajo los bejucos, hasta que llegaron al sitio. Tutulxiu dijo: aquí paramos, que se llame esto Mayapán. Y una vez más comenzaron su obra los fabricantes de prodigios, los autores de las más grandes maravillas. Más bella que la ciudad de la vida virgen tenía que ser, más bella Mayapán. No eran hombres aquellos fabricantes, no eran dioses ni lagartos divinos, eran gigantes, porque aún antes de terminar estas hazañas, ya sonaba escondida en sus oídos la palabra del gran Chilam Balán. En este fragmento entonces se narra la trayectoria del pueblo mayense para fundar la ciudad de Mayapán y cómo interpreta el autor a los que se arriesgaron a viajar tantas leguas para poder llegar a fundar esta ciudad. Los miraba no como dioses, no como lagartos divinos, sino como gigantes, como héroes. Esta es una fotografía que muestra los códices del Chilam Balán. La siguiente obra es el Rabinal Achí, escrito en el siglo XV. Está escrito en lengua mayense llamada Achí. El nombre original en maya del Rabinal Achí es Sayotún, que significa la danza del tún. Cuenta una historia de drama, es como una obra de teatro, de las batallas entre dos príncipes, el rey Rabinal Achí y el rey Quiché Achí. Cuenta acerca de la destrucción de las poblaciones y de cómo capturan al rey Quiché Achí
y lo juzgan antes de su ejecución, se le permite que baile al ritmo del tun, porque esa fue su última voluntad. Esta obra fue traducida por el sacerdote francés Charles-Étienne Brusseau de Bourbourg y hoy en día es considerada por la UNESCO obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad desde el año 2005. Leamos dos fragmentos específicamente del Rabinal Achi, y son dos fragmentos que he escogido porque son el contraste de cómo comienza el príncipe quiché y cómo termina en la historia. Primer fragmento, Rabinal Achi, primer acto, número 11. En este fragmento veremos cómo el rey de los quiché, Quiché Achi, empieza a insultar al señor de Rabinal. Acércate, jefe violentador, jefe deshonesto. Será el primero a quien no acabaré de cortar la raíz, el tronco, ese jefe de los chacaj, de los amán, el kawuk de Rabinal. Esto es lo que digo ante el cielo, ante la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. El cielo, la tierra estén contigo, el más destacado entre los varones, varón de Rabinal. Rabinal Achi, segundo acto, número 72. Aquí ya han capturado al rey Quiché Achi y su cántico o su insulto se detiene y empieza más bien a ejercer un lamento porque sabe lo que está predestinado a padecer, que será la muerte. El varón de los Quiché. A esas flautas, esos tambores, ¿les sería posible sonar ahora como mi flauta, como mi tambor? Toquen pues la melodía grande, la melodía breve, que toque mi flauta yaqui, mi tambor yaqui, mi flauta queché, mi tambor queché, la danza del preso, del cautivo en mis montañas, en mis valles, como para que haga palpitar el cielo, para que haga palpitar la tierra. Que nuestras frentes, nuestras cabezas se dobleguen cuando demos vueltas golpeando con el pie, cuando bailemos cadenciosos golpeando el suelo, con los servidores, con las servidoras, aquí bajo el cielo sobre la tierra. Esto dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. El cielo, la tierra estén con ustedes, oh flautas, oh tambores. Danza el varón en ronda ante la corte y en cada rincón lanza un grito de guerra. Y en esta obra hay una nota marginal que dice: las águilas y los jaguares rodean al varón de los queché. Se supone que lo tienden sobre la piedra de los sacrificios para abrirle el pecho, mientras que todos los presentes bailan en ronda. La frase que dice en el tercer párrafo, que nuestras frentes, nuestras cabezas se dobleguen cuando demos vuelta golpeando con el pie, se refiere a la tradición de los mayas de que después de sacar el corazón le cortaban la cabeza y la hacían rodar por el altar, ¿verdad?, hacia las gradas y que cayese hacia la parte de abajo, tal como se vio en la famosa película de Mel Gibson, Apocalipto. Veamos entonces la última obra, el Popol Vuh, del siglo XVI después de Cristo. En el libro de Allen J. Christensen, donde él traduce al inglés esta obra, la describe de la siguiente manera: el libro sagrado del Maya. Y pone como subtítulo la gran clásica espiritualidad del centroamericano, traducida del texto original mayense. Está escrito en lengua quiché. Popol significa pueblo y Vuh significa libro. Es el libro del consejo o el libro de la comunidad y trata los siguientes temas: la creación, la civilización y la naturaleza. En esta obra es donde aparece que el hombre fue creado de maíz, aunque antes de este hombre de maíz hubo otras generaciones de seres humanos o de hombres creados primero de barro, después de madera. El Popol Vuh, cuando es traducido al castellano, el autor que lo traduce es un sacerdote que se llama Francisco Jiménez, el reverendo padre Fray Francisco Jiménez, cura doctrinero por el Real Patronato de Santo Tomás de Coahuila. En la obra, él no le puso Popol Vuh. Popol Vuh es el nombre que le va a dar Charles Etienne. Él le llamó, Francisco Jiménez,
le puse este título largo: empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traducido de la lengua quiché en la castellana para más comodidad de los ministros de Santo Evangelio. Así que el interés del sacerdote Francisco Jiménez era popularizar entre los sacerdotes, los predicadores que llegaron a América, pues el conocimiento de la cultura mayense. Es de autor desconocido, probablemente es una serie de compilaciones de diferentes autores, traducido al español por Fray Francisco Jiménez, quien vio en el escrito un valor importante. El escrito de Jiménez estuvo primero en el convento de Santo Domingo, luego pasó a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El nombre fue dado por Charles-Étienne Brusseau de Bourbourg, quien tradujo el escrito y lo tradujo al francés con el nombre siguiente: Popol Vuh, le livre sacré et les mythes de l'Antiquité américaine, que es el Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de los antiguos americanos. El contenido de Popol Vuh es el siguiente: habla de la creación, las historias de Hunahpu e Ixbalanque, que son dos personajes hijos de Hunahpu, otro señor también que aparece en la historia y es considerado uno de los dioses de la cultura maya. Habla de la creación de los hombres de maíz, describe cómo aparecen las primeras comunidades, habla de cómo los mayas ansían el amanecer y que normalmente es el sol, que sería el mismo Hunahpu convertido en sol, que tiene que bajar al Yacawitz, al inframundo, donde habitan los señores del Xibalbá, del inframundo, y tiene que competir durante toda la jornada de la noche, y si sale en el amanecer es que ha triunfado, y por tanto para los mayas tanto el anochecer como el amanecer era motivo de celebración. Cuenta la migración también de los mayas, de cómo pasaron de diferentes regiones para llegar a fundar Cumarcaj, que es uno de los pueblos más importantes, incluso hasta para el período posclásico. Habla también del listado de generaciones. Otras manifestaciones culturales mayas. Para los mayas, el universo era de esta manera. La pirámide representa la tierra. Cada escalón representa una deidad de la noche o una deidad del día. Tenían dioses para la guerra, dioses para el nacimiento, dioses del amor, de la sabiduría, de la luz, de la oscuridad, del ocaso, ¿verdad?, del nacer del sol. Y debajo de este templo místico, pues están los pasadizos subterráneos, los cenotes, para poder ir hasta el Yacawitz, hasta el territorio de los señores del Xibalbá. Xibalbá también es inframundo, dependiendo de la traducción mayense, si es en náhuatl, si es en achí, ¿verdad?, si es en quiché, se le llama Yacawitz o se le llama también Xibalbá. En la parte alta pues está la cúpula de los dioses, donde habitan específicamente dos famosos dioses, Hunahpu e Ixbalanque. La historia de Hunahpu e Ixbalanque es que eran dos de 4 hermanos que fueron creados por los dioses y que habían sido dotados de grandes habilidades, pero que tuvieron que verse en la travesía de enfrentar a los señores del Xibalbá y tenían que bajar por diferentes cámaras donde habían diferentes trampas, pues el objetivo de los señores del Xibalbá era destruirlos. ¿Y cómo se enteraban Hunahpu e Ixbalanque que tenían que ir a Yacawitz? Bueno, los señores de Xibalbá enviaron un emisario que era un grillo. El grillo fue tragado por una serpiente, un sapo, el sapo por la serpiente por un águila, y después el águila escupió a la serpiente escupió al sapo, el sapo escupió al grillo, y el grillo llevaba el mensaje de los señores de Xibalbá, y le pidieron a Hunahpu e Ixbalanque que bajaran a las profundidades de la tierra con los implementos de pelota para poder llegar a competir, ¿verdad?, en este partido con los señores de Xibalbá. Pero en realidad, como digo, era una trampa. Al final, son vencidos por los señores de Xibalbá y son destruidos, echados a una fogata, sus huesos triturados, enviados a las aguas, y de esa ceniza triturada de los huesos, pues renacen nuevamente Hunahpu e Ixbalanque, esta vez ya no como dioses, sino como grandes profetas, grandes magos, que creaban prodigios, por lo cual cuando los señores de Xibalbá vuelven a ver que reaparecieron y que estos hombres hacían prodigios de
cortarse la cabeza y volver a colocársela. Entonces pidieron a Hunahpu e Xbalanque que les hicieran pasar por lo mismo, que les cortaran la cabeza, ¿verdad? Y que les volvieran a hacer resucitar. Sin embargo, Hunahpu e Xbalanque tramaron un plan para poder matar definitivamente a los señores de Xibalbá y meter miedo al restante de los señores para que realmente no volvieran a ponerle ninguna treta, ninguna trampa y pudieran salir victoriosos. Con esa victoria, entonces Hunahpu e Xbalanque son glorificados por los dioses y vuelven a su estado de divinidad, y Hunahpu se convierte en el sol e Xbalanque se convierte en la luna. En las pirámides mayas, como digo, pues está constatado las diferentes deidades, pero también algunas de las pirámides marcan también la transición del día y de la noche. Debajo de algunas de las pirámides, como por ejemplo la pirámide de Kukulcán, que está en Chichén Itzá, se encuentran los cenotes, que son bóvedas con agua subterránea, y según los mayas habían pues pasadizos para poder entrar a estos cenotes, y los cenotes eran pues las entradas para ir a el Xibalbá. Por último, los mayas sabían calcular muchos fenómenos astronómicos, desde los movimientos planetarios, los eclipses, podían hacer cálculos matemáticos de millones en millones, y usaron el concepto del cero 1000 años antes que los romanos. Eso quiere decir que tenían una cultura bastante avanzada, que sigue asombrando todavía hasta el día de hoy a los arqueólogos y antropólogos.